Desde Colombia, él es licenciado en Biología y Química, magíster en Docencia de Química de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, doctor en Ciencias de la Educación y docente universitario, vinculado en la actualidad como investigador asociado del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Quibdó y Chocó en Colombia, institución desde la cual trabaja en temas relacionados con conocimientos tradicionales, etnicidad, cultura y desarrollo propio de comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano. Con ustedes, desde Chocó, Colombia, el doctor Carlos Ariel Rentería Jiménez, quien trae su ponencia sobre comunidades afrochocuanas, saberes ancestrales y naturaleza, una relación expresada en una profunda identidad con el territorio. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todas. Para mí es placentero estar aquí y agradezco muy amablemente a la organización de tan importante evento en torno a los saberes no hegemónicos y educación. Y de verdad que estamos complacidos de compartir nuestras experiencias a lo largo de casi estos 15 años que llevamos vinculados al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Y lo que voy a contar aquí es una experiencia que tengo, no en el entendido de venir a exponer como Carlos Ariel, que ha investigado y ha documentado, sino que hoy soy la voz de esas comunidades afro-chocuanas, en este caso, que son propios de esa Colombia profunda, que casi nadie ve, pero que juega un papel importante en el desarrollo tanto de su localidad como de este país, y que en torno a esos saberes ancestrales ambientales han hecho un uso y un relacionamiento armónico con la naturaleza que hoy redunda en apropiarse y mantener unos hábitats y unos ecosistemas de la forma como históricamente lo han mantenido. Entonces, hoy soy la voz de esas comunidades en el entendido de poder avanzar y contar algo de la relación que podemos tener en el entendido de comprender cómo los saberes ancestrales ambientales pueden convertirse o cuáles son sus potencialidades para contribuir a una educación y cultura ambiental propia desde el contexto de las comunidades afrochocuanas. Por favor. Entonces, nuestra ponencia titula, como bien lo mencionó la comunicadora, Comunidades Afrochocuanas, Saberes Ancestrales y Naturaleza. Una relación expresada en una profunda identidad con el territorio. Y vamos a entender por qué se da esa profunda identidad con el territorio, es decir, qué significa el territorio para las comunidades afrochocuanas. Antes que nada me quiero ubicar en el locus geográfico del contexto en el cual quiero referirme como lugar de enunciación. Es que estamos ubicados en el Pacífico colombiano, concretamente en el departamento del Chocó, un departamento que cuenta con una alta diversidad biológica y cultural, representado en un sinnúmero de especies vegetales y un sinnúmero de especies de fauna, que le dan unas características muy particulares al territorio, un alto endemismo, es decir, que tenemos especies que únicamente se consiguen en este lugar del mundo. Geográficamente nos ubicamos al occidente del Pacífico colombiano, al noroccidente para ser más concreto, en los límites entre Panamá, ahí se ubica el departamento del Chocó, es el único departamento de Colombia que tiene costas en ambos océanos. De ese territorio, que aproximadamente está conformado por unas 530.000 personas de acuerdo a las proyecciones del censo para este año, en un 80% son afrodescendientes, un 11-12% son comunidades indígenas y el resto son comunidades mestizas. Y ellos conviven en este territorio y lo hacen propio, es decir, que es un territorio que tiene casi el 90% de su composición o su área específica está bajo la titulación colectiva al margen de la ley 70 del 93. Es decir, que son comunidades que son dueñas, son poseedoras de ese territorio. Y de ahí que vamos a entender por qué esa relación íntima con ese territorio y de por qué desde la ley 70 se le da esa relación
o se reconoce esa relación íntima con ese territorio. Un territorio que indudablemente tiene todas las necesidades, ustedes las conocen, escuchan a diario las necesidades básicas insatisfechas del departamento del Chocó, cerca del 82%, la más alta del país. El Chocó y La Guajira quizás son los departamentos con más altas necesidades. Pero al margen de esas necesidades son poblaciones que se han sabido sobreponer y han sabido estar en el territorio, apropiarse de ese territorio y mantenerse y pervivir en el territorio. Por favor. Y quiero partir de una situación socioambiental que actualmente vive no solo el Chocó, el Pacífico colombiano y el mundo, que está sumido en una crisis ambiental, una crisis civilizatoria, que particularmente para el caso del Chocó se ve en una afectación de unos territorios de vida, como consideran las comunidades afrodescendientes, y que está permeada por unos motores que vienen afectando el ambiente o la naturaleza en estos territorios. Y es particularmente explotación forestal de manera ilegal, foráneos particularmente llegan al territorio, hacen uso de la explotación de diferentes especies forestales con unos intereses mezquinos que afectan directamente a las poblaciones y que hoy día tiene a muchas especies amenazadas en el territorio. La explotación minera también afecta al territorio, finalmente las comunidades lo que han hecho es una explotación un tanto más sostenible de minerales en el territorio utilizando herramientas de bajo impacto, pero con la industrialización del proceso aparecen maquinarias, particularmente mecánicamente se viene deteriorando el territorio al hacer uso de tecnificación del proceso, es decir, hay afectación de ríos, se hace afectación de cauces y particularmente se viene contaminando las fuentes hídricas con mercurio. Para hacer el proceso de amalgamación del oro, hay una afectación que indudablemente viene afectando a las comunidades, en donde ya uno encuentra afectaciones en el organismo de muchas personas, presencia de mercurio en pelo, uñas, y que eso indudablemente motivó, para el caso del Chocó, en que el río Atrato fuera reconocido como sujeto de derechos, creo que es el primero en Colombia que se da, y hoy en día se viene trabajando en procura de poder rescatar y devolverle al río Atrato la condición que tenía necesariamente, y para eso estamos organizando y venimos trabajando en ese propósito. Pero eso es gracias a todas estas actividades que se hacen en el territorio. El establecimiento de monocultivos, por las características ambientales que tiene el territorio, los monocultivos no son consonantes con su oferta ambiental. De ahí que la promulgación o el establecimiento de monocultivos como la palma africana lo que ha traído es grandes destrozos al territorio. ¿Por qué? Porque hay que tumbar gran cantidad de bosque para establecer palmas, desbordar ríos, quebradas, y eso trae una gran afectación al territorio. Es decir, que nosotros tenemos un territorio que no es consonante, que el establecimiento de monocultivos no es consonante con su oferta ambiental. Por eso cuando viene el ofrecimiento de establecer monocultivos como caña, plátano, etcétera, la respuesta de las comunidades es no. Así no funciona nuestro territorio. El cultivo cultivos de uso ilícito es una gran problemática también que afecta al departamento del Chocó y particularmente a toda la región pacífica. Arrasar con grandes áreas de bosque para establecimiento de cultivos ilícitos es una de las grandes afectaciones. Y todo eso se traduce en deforestación, contaminación hídrica, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo. Y eso pone en riesgo la pervivencia de las comunidades en el territorio, es decir, en eso se traduce la crisis ambiental y social que hoy se vive en el departamento del Chocó. Siguiente. Entonces, nuestra ponencia básicamente va a partir de encontrar cuáles son esas potencialidades que tienen esos saberes ancestrales para la construcción de una cultura y educación ambiental propia, partiendo del hecho de entender cómo
se organizan y perciben esos saberes ancestrales ambientales, especialmente referidos a las prácticas tradicionales de apropiación y uso del territorio que tienen las comunidades afrochocuanas, y cómo estas prácticas han permitido su mantenimiento en el tiempo y cómo ha sido la apropiación y cómo se traduce en eso en la configuración de una cultura y educación ambiental propia que nos ayuda a salir de esa crisis ambiental que hoy padecemos. Siguiente. Particularmente, cuando hablamos de esas potencialidades de los saberes ancestrales, tenemos que entender, en el caso de las comunidades afrochocuanas, en ese entramado de cultura, naturaleza y saber afrodescendiente, emergen tres conceptos que son fundamentales para poder entender esa relación armónica y respetuosa que han tenido los afrochocuanos con su territorio, o los grupos étnicos del Pacífico con el territorio. El concepto de cosmovisión, es decir, cuál es la forma de ver y entender el mundo y por qué guardo esa relación íntima con la naturaleza. ¿Qué significa para mí el mundo? ¿Cómo interpreto mi relación y cómo me relaciono armónicamente con el mundo? ¿Qué significa el mundo para mí? Esas son preguntas que se hacen y se responden desde esta misma mirada. Desde los territorios de vida para el territorio o el ambiente para los afrochocuanos es un territorio de vida, porque sin el territorio no habría vida. De ahí que para los afrochocuanos el territorio lo es todo, el territorio es la propia vida. Y por último, en esa relación se da a partir de los conocimientos tradicionales y particularmente a los saberes ancestrales ambientales, que son la manera como ellos se apropian del territorio y cómo hacen uso de los diferentes recursos que le provee el territorio, pero de una forma responsable y respetuosa. Situación que se rompe con la emergencia de marcos normativos no consonantes o consecuentes con la forma ancestral, histórica, como han hecho establecido esa relación con el territorio. Entonces, la puesta en escena de actividades productivas no consonantes como las que les mencioné anteriormente rompe las dinámicas y eso es lo que tiene sumido al departamento y a la región en esa crisis ambiental que padece. Y que es desde ahí y desde los propios saberes ancestrales que nosotros podemos ayudar y poder salir otra vez en avanzar. Es decir, hay que volver, como bien lo manifiesta en la comunidad, hay que volver a lo nuestro. Hay que retornar a la forma como lo hemos hecho. Y particularmente hablar de conocimiento y saberes ancestrales que no son ancestrales o no los denominamos ancestrales particularmente por considerarlos viejos, sino por el contrario. Son conocimientos que se están innovando y renovando particularmente constantemente. Para dar un ejemplo, se pensaba inicialmente hace un año que con la aparición de la pandemia de la COVID-19, las comunidades que más afectadas podrían estar en Colombia eran las comunidades negras y las comunidades indígenas, porque son los que menos recursos de atención en salud tienen. Me refiero desde el punto de vista occidental. Pero las comunidades han sabido paliar y sobreponerse a esta situación. ¿Con qué? Con el uso de las herramientas que les provee el territorio. Encontramos ejemplos dados en que la comunidad empezó a hacer uso de plantas medicinales con probada efectividad para tratar trastornos respiratorios. Y entonces empezaron a usar el matarratón para poder protegerse del virus, hasta que llegó el caso que el matarratón era difícil conseguirlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba apropiándose de él y haciendo uso de él. Hoy en día pues tenemos, claro que nos ha afectado el COVID, pero no en el grado como se suponía que iba a afectar o que podríamos ser afectados. En el Chocó han habido casi, hasta el día de hoy, más de 10.000 casos, con cerca de 400 muertes. Eso en el plano puesto en comparación con otras ciudades del país, muestra unas diferencias bastante significativas.
en donde no tenemos las mismas ayudas tecnológicas, hospitales, sino donde la primera línea de defensa, a propósito, la primera línea, en el caso de la medicina tradicional de los afrochocuanos, lo constituyen los médicos tradicionales o los saberes ancestrales. Las distancias geográficas del Chocó implican que moverse de un lado a otro en el territorio chocuano implica necesariamente tomar las autopistas que para nosotros son los ríos, y significa horas, incluso días, para poder recurrir a una ayuda de médico facultativo. Entonces son esos médicos tradicionales y ancestrales los que constituyen esa primera línea de defensa en el territorio y son los que de una u otra manera satisfacen los problemas de salud y son los que regularmente las personas en el territorio recurren para satisfacer sus problemas de salud y enfermedad. Siguiente. Entonces, como ya lo repetí, para las comunidades, y voy a plantearlo desde el planteamiento que hace Heiler Servando, que es un líder negro, representante legal del Consejo Comunitario del Alto San Juan, para quien el territorio representa muchas cosas. Sin el territorio no hay vida. Es ahí donde hacemos y recreamos nuestras prácticas ancestrales de solidaridad, de reciprocidad, trabajo conjunto, familiar y procesos organizativos. Nosotros en el territorio no podemos ser comunidades y mucho menos personas. Eso lo que muestra es un grado de respeto por el territorio para las comunidades. Así lo resumen. Siguiente. Si vamos a mirar a esa definición de territorio desde una perspectiva particularmente cosmográfica, para estos pobladores, y en el caso de Azocazán, va a comprender particularmente tanto su régimen de propiedad colectiva, los lazos familiares que sostienen con el ambiente, la construcción histórica de su ocupación ancestral, guardada en su memoria colectiva, el uso especial que dan al territorio y sus formas de conservación y manejo de defensa y mantenimiento de los recursos naturales. Y no es el caso generalmente de Azocazán, es que es el caso de todos los consejos comunitarios del Pacífico. Y si miramos desde la perspectiva indígena, también responde a una lógica que van en ese mismo sentido. Dentro del territorio se dan todos esos lazos, todas esas relaciones, se entretejen todo este conglomerado de asociaciones, y de ahí que eso signifique ese profundo respeto por el territorio. Es un territorio que hay que conservar, que hay que proteger. Y esa cosmografía nos lleva a la siguiente diapositiva, que además de entender que existe una construcción simbólica para estas comunidades del territorio, ese territorio pues también es el resultado de un relacionamiento, una construcción sociohistórica en la que las relaciones sociales, culturales, políticas y ambientales lo han configurado de tal forma que han permitido su mantenimiento en el tiempo, pero también han permitido su transformación y su conservación. Y todo eso se da en las dinámicas de asentamiento que se dan en el territorio. Lo estableceré más adelante cuando hable desde la perspectiva política, lo que significa el territorio desde esa mirada. Entonces, para ellos constituye un territorio colectivo, es decir, que el territorio no le pertenece a uno, sino que les pertenece a todos. Y por tanto, todos debemos propender por mantenerlo, por conservarlo y por hacer un uso respetuoso y responsable del territorio. ¿Por qué? Porque el territorio es la vida. Y si no tenemos territorio no podemos tener vida. Siguiente. Entonces, eso nos lleva a que en esa apropiación del territorio se ofrece lo que se llama una geometría del territorio para las comunidades afro. Entonces, para las comunidades afro, el universo está conformado por tres mundos.
el mundo de lo alto, donde está Dios, donde están los ángeles, donde están los querubines, donde están las nubes. El mundo del medio, que es donde está el territorio, es decir, donde están los bosques, los humedales, los ríos, las quebradas, donde se establecen los escenarios de siembra y cosecha, donde está la parcela, es decir, donde se desarrolla la vida de los pobladores. Y está el mundo de abajo, que es el mundo donde está el infierno, donde están los demonios. Pero esa geografía de ver el mundo de una manera vertical también tiene una forma horizontal. Entonces, para los afrochocuanos, hablamos de afuera y hablamos de adentro. Cuando alguien va en el río, significa, es decir, lo contrario a entrarse al monte. Es decir, las casas particularmente están ubicadas a orilla de los ríos. ¿Por qué? Porque somos comunidades anfibias, donde nuestro diario vivir está muy ligado al agua. Entonces las casas por lo general se ubican con su frente hacia el río y el patio hacia el bosque. Entonces, cuando ellos se internan en el bosque, es decir, que están entrando. Ahí significa que vamos entrando a la selva, al monte, del mundo adentro. Y cuando van de retorno a la orilla del río, significa que van saliendo. Particularmente en comunidades como las comunidades del Alto San Juan y comunidades del Atrato, los dos corredores carreteables que se han construido han roto con esa dinámica, porque la vía transforma la dinámica. Es decir, ya la casa no queda dándole frente al río, sino que ahora se voltea y le da la espalda al río porque hay que darle el frente a la vía. Y entonces empiezan a aparecer todos esos problemas de presencia de aparición de grandes volúmenes de desechos, porque ya empiezan a ser los desechos agregados al río, que es el patio de la casa. Entonces, todas esas lógicas vienen y transforman, lógicas externas, vienen transformando esta región. Lo que otros llaman el desarrollo o la modernidad es lo que ellos hoy día constituyen, que vienen siendo, si bien necesitan desarrollarse, no lo pueden hacer si perdiendo o a costa de sus tradiciones culturales. Entonces, es importante tener en cuenta esto y poder entender que de ahí esas potencialidades hay que rescatarlas, por eso llaman volvamos a lo nuestro. Y hoy en día ya plantean la posibilidad de volver a construir sus casas y darle la espalda a la vía, para poder volver a conservar y rescatar sus ríos, sus quebradas. Siguiente, por favor. Entonces, ese territorio y esa diversidad que constituyen los ejes centrales de esa estrategia, vista desde la diapositiva anterior, que muestra el territorio desde el mundo de arriba, el mundo de abajo, y el mundo del medio y el mundo de abajo, y desde el adentro y el afuera, es lo que ha permitido zonificar el territorio. Entonces, todos los consejos comunitarios tienen planes de zonificación de su territorio, que responden a esa lógica. Entonces tienen unos espacios de uso y aprovechamiento y de manejo de los recursos naturales que constituyen en el territorio del medio. Y esa zonificación ambiental del territorio responde a mantener unas zonas de conservación, es decir, en el Pacífico colombiano las actividades productivas son actividades que se intercalan. Es decir, que las comunidades no se dedican a una sola actividad productiva, sino que se van rotando. Hacen minería tradicional, hacen pesca artesanal, hacen cultivos con rotación de cultivos y así sucesivamente apropiarse de pequeños volúmenes de material de bosque y así sucesivamente van rotándose esas actividades. Porque eso permitiría garantizar que siempre haya
recursos en el medio. Entonces eso los ha permitido zonificar el territorio en zonas de conservación. Ellos establecen sus zonas hídricas, establecen sus zonas de preservación, establecen de zonas de restauración y zonas de uso múltiple. Las zonas de restauración son zonas que ellos han hecho alguna actividad, particularmente minería, pero que la dejan descansar para que recupere otra vez su recurso y poder otra vez en el futuro volver a utilizarla. Y existen las zonas de conservación, que básicamente son los bosques que están en lo alto y que ellos saben que son los bosques donde están los nacimientos de agua, donde nacen las quebradas, que por la importancia que pues son zonas que no deben de ser tocadas. Además de que se constituyen en renacientes, es decir, que hay que guardar elementos para las generaciones futuras, pues ellos dicen que esa zona no la tocan porque esa va a ser la zona que más adelante sus hijos necesitarán para poder sobrevivir. Entonces, esa geografía nos ha permitido diseñar planes de manejo del territorio y siempre respondiendo a esas lógicas de esa geografía del territorio. Y entonces establecen Monte Bravo. El Monte Bravo es el monte que no ha sido tocado por la mano del hombre. Es decir, el hombre no ha ingresado a esa zona y constituye las zonas de conservación. El monte Alzado es un monte en donde cual se sembró en alguna vez, se hizo alguna actividad, algún establecimiento, algún cultivo, pero se dejó en descanso hasta que recupere su vitalidad o el suelo recobre su fortaleza. Y entonces también se habla del monte Hecho, que es un monte que ya pasó un tiempo y que es un bosque secundario que está recuperándose, puede ser un bosque de unos 15, 30 años. Y establecen también zonas de pastizal, changuatales, nacimientos de ríos y quebradas. Es decir, que existe todo un entramado en el cual cada parte o cada aspecto del territorio tiene una función, tiene un uso que responde, vuelvo y repito, a esas lógicas geográficas con que ellos observan el territorio. Siguiente. Entonces, esos saberes ancestrales ambientales se circunscriben particularmente desde la perspectiva de las comunidades afro, como ya lo mencioné, en un aprovechamiento de pesca desde una perspectiva artesanal que está arreglada por unas actividades y saben qué herramientas se deben usar y cuáles no, qué técnicas usar y cuáles no, para preservar el recurso, pesca. Una agricultura tradicional que básicamente responde a las dinámicas, a las técnicas de tumba y pudre. Es decir, tumban un área determinada de bosque para poder sembrar, porque generalmente lo que se ha dicho es que tenemos unos suelos pobres en nutrientes y que la forma de ayudar al bosque es tumbar y que ese material caído, una vez se descomponga, es lo que le va a proporcionar nutrientes al suelo. Además de que tenemos unos grandes volúmenes de lluvia, una alta pluviosidad, pues eso ayuda en ese proceso de pudrición y aparición de nutrientes en el suelo. Pues esto era lógico que con esas condiciones climáticas, fuera la técnica que prevaleciera en el territorio para establecimiento de cultivo. Además de que tienen ligado a eso, es donde ellos saben dónde, cuándo y qué cultivar. Y eso va ligado a todas las particularidades que ofrece en respuestas a los cambios de luna, en saber que si es un terreno quebrado, se siembra en mala luna, como le llaman ellos, para que la planta no crezca mucho y entonces y los vientos no la tumben. Entonces, todas esas lógicas responden a eso. No se siembra por sembrar. Antes de establecer un cultivo, ellos hacen una mirada y saben qué especies están presentes ahí y por ende eso le indica que ese X cultivo es bueno para sembrar yuca, sembrar maíz o sembrar arroz. De acuerdo a las especies que encuentran, asimismo determinan qué especies pueden estar ahí. Pero no son cultivos aislados, sino que son estrategias denominadas multiestratas, es decir, tratan de simular el bosque en el establecimiento de sus cultivos, es decir, que utilizan sistemas agroforestales, no utilizan
no establecen un monocultivo, sino que siempre van a encontrar cultivos asociados a otros, es decir, especies forestales combinadas con plátano, banano y frutales. Y en el sotobosque pues van a encontrar especies medicinales, es decir, siempre simulando el bosque, y así se establecen los cultivos de estas comunidades. Cacería de fauna silvestre, pues lo hacen, han ido abandonando las técnicas porque ya hay muchas especies que están presionadas. Entonces ya existe veda o sus planes de manejo les impide apropiarse de ciertas especies, o bien se vinculan a estrategias de conservación de especies siendo cazadores. Hay comunidades como las comunidades riscales en el municipio de Nuquí, que hoy está sumada a una estrategia de conservación de felinos, donde antes los cazaban, ahora los protegen, para poder solucionar un conflicto que había en esa comunidad de cazadores con felinos, porque los felinos estaban aprovechándose de las reses de muchos de estos campesinos, pero ya han emprendido a entender las dinámicas de cómo se comportan etológicamente estos animales, y entonces ellos ya saben que en las épocas de lluvia son donde más se dan los procesos de caza, entonces ellos no cultivan o no tienen gallinas o animales piecrías en esa época. Entonces empiezan a cambiar esas estrategias para poder mantener y evitar los conflictos con estos animales. Y entonces ya acompañan toda una estrategia de monitoreo, porque ayudaron a establecer cámaras trampa, y hoy en día pues ellos son los que van, instalan las cámaras, revisan, colectan las evidencias, las envían, y constantemente están monitoreando aparición de huellas, etcétera. Es decir, que ya empezaron a aparecer estas especies que antes eran poco vistas, pues ahora ya se tiene un poco más de conocimiento acerca de ellas, y se ayuda con eso a solucionar un problema que había ya en esa región. El aprovechamiento forestal, particularmente maderables, no maderables y plantas medicinales. El bosque constituye particularmente la despensa medicinal de las comunidades. Es en él donde encuentran las plantas medicinales para satisfacer sus problemas de salud y enfermedad. Las dinámicas, o como lo mencioné al principio, esos factores externos que bien recaen sobre esas dinámicas no consonantes con esa oferta ambiental, pues viene en perjuicio de la no consecución de especies medicinales que anteriormente eran de fácil consecución hasta en el patio de la casa, en sus huertas medicinales o en sus azoteas, y que cada vez son más difíciles de encontrarlas. O sea que es un elemento que se agrega a esa crisis ambiental por la aparición de la ruptura de esos marcos normativos como generalmente lo vienen haciendo. Siguiente. Entonces la pregunta que viene es, bueno, ¿cuáles son esas potencialidades de esos saberes ancestrales? ¿Y cuáles son esos principios ontológicos, epistemológicos, éticos, políticos y pedagógicos que subyacen detrás de esos saberes ancestrales ambientales? En el entendido de que si nos van a servir y les han permitido la pervivencia de estas comunidades, pues tienen que tener esas potencialidades para la configuración de una educación y cultura ambiental propia. Y es desde estas dimensionalidades que vamos a mirar esos elementos. En primer lugar, vamos a acercarnos a la dimensionalidad ontológica, que de una u otra manera responde a las dinámicas que ya mencioné del mundo de arriba, el mundo de abajo o el mundo del pecado. Entonces siempre hay una relación, y quien mejor responde a una dinámica de esta, no sé si ustedes han oído hablar o conocen de las botellas mamajuanas que se dan en el Caribe insular, o han oído hablar de las botellas balsámicas, bueno, o la botella curada en el Pacífico Sur. Bueno, quizás a mi modo de ver y entender, ese es un ejemplo de cómo esa dinámica ontológica
en esas botellas curadas se muestra la mejor relación o se demuestra esa relación íntima del hombre con la naturaleza en respuesta a esa dimensión ontológica. ¿Por qué? Las botellas balsámicas son preparados a base de diferentes plantas medicinales, principalmente partes, bejucos, raíces, hojas de diferentes plantas medicinales, para satisfacer diferentes afecciones o problemas de salud. Entonces ustedes van a encontrar botellas balsámicas que les van a servir como potenciadores sexuales, principalmente usadas como potenciadores sexuales, para tratar infertilidad femenina en las mujeres, para tratar problemas menstruales, particularmente cólicos. Existen botellas también para protección del cuerpo. Nuestros campesinos, antes de iniciar una faena, hacen uso de una toma de botella balsámica para protegerse contra la mordedura de serpientes o arañas, o animales ponzoñosos, como ellos dicen. Y también se utilizan las botellas balsámicas para satisfacer problemas de parásitos en los niños. Particularmente, se da la creencia de que los médicos no curan lombriz. Y si tu hijo sufre de parásito y lo lleva al médico, se te va a morir. Y también para solucionar problemas de mal de ojo. Entonces, es una diversidad de preparados con diferentes usos, diferentes fines. Y esa relación existe en que casi siempre se utilizan elementos de manera impar. Y eso ya empieza a tener una relación cosmológica con todo ese andamiaje que se recibe en el intercambio de saberes, porque lo que hoy en día se constituye en saber afrochocuano o afrodescendiente es todo ese legado de intercambio de saberes que se dio entre los descendientes de la africanía, que fueron traídos en calidad de esclavos acá, y ese intercambio con los indígenas y con los europeos es lo que hoy se traduce en ese saber ancestral afrocolombiano en materia de medicina tradicional. Esa construcción de conocimiento que indudablemente implicó un proceso de ensayo y error, que indudablemente implicó pérdida de muchas vidas humanas, porque en el ensayar si una planta sirve para curar o no curar cualquier enfermedad, pues mucha gente tuvo que morirse, lastimosamente, para poder entender que esa planta sí servía para curar esa enfermedad. Esos ejemplos se ven claramente si revisamos los documentos de la expedición botánica con José Celestino Mutis, siempre se hacía acompañar de un médico tradicional. Y alguna vez utilizó a un médico tradicional de nombre Simón en una de sus expediciones, porque casi siempre en estas expediciones había mordidos de serpiente. Y eran esos médicos tradicionales los que podían de una u otra manera salvar a esas personas, a esos expedicionarios, ante accidentes ofídicos. Y Simón hizo un descubrimiento de una planta que su nombre procede de un pájaro que en el Pacífico se conoce como guaco. Y esta planta es un bejuco que también se conoce como guaco morado, que es una planta que tiene usos como antiofídico y tiene diferentes análisis que muestran una presunción positiva para curar problemas asociados a mordedura de serpiente. ¿Y cómo la descubrió? ¿Por qué? Porque el pájaro guaco se alimenta, en su cadena de alimentación están las serpientes. Y en ese proceso de cacería de serpientes, pues este pájaro indudablemente tiene que ser mordido en algún momento por una serpiente. Entonces el pájaro, una vez termina el proceso de cacería, va y se alimenta de esta planta. Él observó eso y dedujo de ahí que esta planta tenía que tener unas potencialidades para curar la mordedura de serpiente. Y así ha sido la lógica de descubrimiento de plantas medicinales en el Pacífico colombiano. Entonces, si uno va a una comunidad y quiere saber el uso de plantas medicinales, quizás las personas más indicadas serían los cazadores. Porque ellos son los que se adentran al interior de la selva, ellos son los que tienen este tipo de observaciones, y finalmente a ellos son los que los médicos tradicionales les encargan muchas de esas plantas que son usadas. O sea que si quisiera saber
algo relacionado con el uso de plantas, pues hay que recurrir, además de los sabedores ancestrales y médicos tradicionales, a los cazadores. Entonces, ahí, en ese ejemplo que les coloco de la botella balsámica, está esa relación ontológica, se ve, y esa relación íntima con la naturaleza. ¿Por qué? Porque el médico tradicional, antes de hacer uso de una planta, él le habla y le dice para qué la necesita y le pide permiso y respeto. Respetuosamente la toma. Y eso no se hace a cualquier hora del día. Existen momentos y tiempos para hacerlo. En cambio de luna, en las mañanas particularmente se colectan, no en las noches. Y lo que ellos denominan no hacerlo mal dormido. Mal dormido para los afrochocuanos o los del Pacífico es que no haya, si vas a tratar a alguien con algún método de medicina tradicional, no puedes haber tenido relaciones sexuales la noche anterior. Eso significa estar mal dormido para los habitantes del Pacífico. Entonces, son todos esos elementos que configuran ese entramado que responde a esas lógicas. Por eso, particularmente, ahí encuentra uno de esos elementos, esa relación íntima de los afro con la naturaleza, en las botellas, por todos esos elementos que les dije. Sigamos. Desde la dimensión epistemológica, o afroepistemológica para ser más específico, emerge la categoría de afroepistemología ambiental como la concepción del conocer o qué y cómo conocemos sobre la naturaleza, la sociedad y lo espiritual. Es decir, que se ha forjado, en términos de Oslender, una filosofía ecológica, términos de ecologías locales, que abarcan el uso de la flora y la fauna, es decir, que las comunidades en este entorno son denominadas selvacéutricas, montecéntricas, acuacéntricas, incluso desde esa perspectiva. Y entonces responden a tres nociones fundamentales: a la vinculación con la naturaleza, el pensamiento holístico y el equilibrio, es decir, la armonía que se debe tener con el territorio, que conforman la base organizacional del pensamiento afrodiaspórico, así como la elaboración de los significados que poseen como propósito garantizar la pervivencia y conservación en esos territorios de vida. Es decir, las potencialidades desde la pedagogía de afroepistemología están puestas en esas perspectivas. Siguiente. Desde la dimensión ética se responden los afrochocuanos que han desarrollado una pieza clave de resistencia, ejercicios de memoria desde los saberes ancestrales ambientales, los cuales se mantienen vivos por permanentes actualizaciones en espacios formales en los usos cotidianos. No es tradicional o precisamente por viejo, como les manifestaba. Y se traducen en actualidades estratégicas de vida para continuar habitando el territorio y manteniendo vigente unas prácticas de relación con la naturaleza que son resultado de una ética ambiental y ancestral de la vida, una ética de su cosmovisión, que se expresa en actitudes, valores y prácticas esencialmente responsables, respetuosas y preservadoras de la naturaleza, principalmente de la selva húmeda tropical, de los manglares, de los ríos, de la selva, de los mares. Siguiente. Y una dimensión política que viene promoviendo una serie de instrumentos de planificación territorial, de ordenación ambiental y desarrollo comunitario, en los que la etnoeducación se constituye en el eje estructurante de sus proyectos de vida. Particularmente que va con unos propósitos que se orientan a administrar, usar y defender el territorio. Para eso construyen unos planes de relacionamiento armónico o unos planes de manejo del territorio. Un bienestar comunitario a partir de las prácticas tradicionales según su cosmovisión. La apropiación de su etnicidad de manera autónoma y el mantenimiento de las relaciones responsables y respetuosas por parte de las personas hacia la naturaleza y su vida social. Eso constituye la dimensión política como sujetos políticos. Los movimientos sociales del Pacífico responden desde esa dimensión al territorio, a lo que constituye el territorio para ellos. Por eso son sujetos políticos, son comunidades que tienen
una etnicidad que responde a esas dinámicas. Siguiente. Desde la dimensión pedagógica se fundamenta en una pedagogía ancestral ambiental, basada en el enseñar a aprender a hacer y enseñar a aprender haciendo. Es decir, que los saberes ancestrales se van transmitiendo de boca a oído, de generación en generación, bajo esa lógica. El padre enseña a su hijo y el hijo mantiene la tradición enseñándole a su hijo respectivamente. Y así se transmiten los saberes. Esta pedagogía ha hecho que en la práctica de vida cotidiana se enseñe y aprendan los conocimientos y saberes ancestrales ambientales para relacionarse con la naturaleza. Se aprenden y enseñan las prácticas tradicionales en lo agrícola, forestal, en lo pesquero, minero, medicinal y en lo gastronómico. Siguiente. Para que vamos concluyendo. Los saberes ancestrales de los afrochocuanos, desde su dimensión política, responden a un modelo de reafirmación y resistencia que de manera dinámica da cuenta de una concesión de territorialidad, expresada en unas prácticas de apropiación y uso responsables y respetuosos con la naturaleza que constituye la base esencial de su etnicidad, cuyo basamento político se sitúa en una cosmovisión ancestral a través de la cual no solo se materializa y concreta los planteamientos políticos de la autonomía, la gestión ambiental y la soberanía alimentaria, sino que configuran en sí misma un medio esencial para conseguirlos. Eso es fundamental desde los movimientos sociales afrodescendientes, defender la contribución de las potencialidades de esos saberes ancestrales para la configuración de una vocación y cultura ambiental propia. Desde su dimensión ética radica principalmente en la importancia y el significado profundo que tienen los seres vivos, no como organismos aislados entre sí, sino más bien relacionados y conectados de manera interdependiente. Una especie de red formada por una multiplicidad de relaciones complejas y simbólicas que orientan su relación con la naturaleza. Se trata de una ética ancestral de la vida, del cuidado, que es resultado de una cosmovisión ancestral que se expresa en actitudes, valores y prácticas esencialmente responsables, respetuosas y preservadoras de la naturaleza, de la selva húmeda, del manglar. Y finalmente, termino diciendo que las particularidades sociohistóricas, ambientales y culturales en que se enmarcan los afrochocuanos en su cotidianidad han condicionado el desarrollo de unas estrategias de supervivencia asumidas sobre la base de conductas, comportamientos y relaciones simbólicas propias de una etnicidad que de manera natural se encuentra marcada por las relaciones entre la naturaleza, la sociedad y el espíritu. Siempre se mantiene la relación de todo lo que venimos viendo desde las concesiones cosmológicas, cosmográficas del territorio, siempre están relacionadas. Es decir, esa tríada siempre está en equilibrio y eso es lo que ha garantizado la pervivencia y la presencia de estas comunidades en el territorio. Muchas gracias de parte de personal desde las comunidades afro, donde estamos trabajando desde el Instituto de Investigaciones Ambientales. Ha sido enormemente placentero estar aquí, mostrar desde la visión, vuelvo y repito, como dije al comienzo, es la voz de las comunidades la que está aquí, no es la mía. Todo esto es producto del desarrollo de conversaciones, a modo de interaccionismo conversacional que hemos mantenido con las comunidades, interaccionismo no desde una perspectiva únicamente postcolonial o postimperial, que mantenemos intercambio en ese diálogo y saberes en diálogo como una forma de significar y de entender los modos en que han desarrollado su vida en el territorio. Entonces estamos aquí en ese entendido de significar y buscar formas de significar esos diferentes aprendizajes y conocer más manera de diálogo. Es una perspectiva, se da desde una perspectiva crítica, pero a la vez desde una perspectiva intercultural. Muchas gracias, espero que no los haya aburrido con tanta afroepistemología, con tantas dimensionalidades éticas, políticas, epistemológicas y pedagógicas, y que haya significado de una u otra manera que ustedes se acerquen a las comunidades afro del Pacífico. Muchas gracias.